y esto depende también del mercado. En los temas que voy a enviar, pero al momento la prioridad es revisar bien el primer examen, cosa que nadie pueda objetar. Que no lo he saludado, ustedes saben, estamos en clases virtuales. Nunca yo, jamás de los jamás he utilizado los exámenes con fines de represión. Uh, eso para mí es cavernario, ¿no? Y siempre les decía a mis alumnos en las clases presenciales, no, no se pasen o no inviertan su tiempo en que yo sea condescendiente. Dan buen examen, soy el primero en alegrar. Y es importante, por eso le estoy hablando, no sé. Hay muy buenas notas, no lo voy a negar, pero hay otras, no sé qué ha pasado. Ni si- no voy a dar todavía los nombres. Eso se mantiene siempre, no en un secreto, eso ya es personal. Cuando lo devuelva el examen, cada uno de ustedes va a analizarlo, ¿no? No he venido aquí a desacreditar a nadie. Eso yo siempre lo manejo en perfil bajo, ¿no? Sé que es primer año, sé que mucha debilidad en las clases virtuales. Yo por eso voy resumiendo los temas y les voy enviando. Tengo grabado mucho acá en el computador que me costaría agarrar, ponerle tapitas y traigan sus ahorritos. Está prohibido en la universidad eso, jóvenes. ¿Mm? Está prohibido vender libros. A lo más que pueden decir, bueno, tengo este texto, está en tal parte, pero no obligar. Uh, eso, eso va contra los mecanismos que tiene la universidad. Pero bueno, en eso yo no me meto. Por eso les he dado bibliografía, pero para que tengan una idea, si me conecto con ustedes y cómo vuela el tiempo realmente. Y algunos decía en ambas filas, factores en una de ellas, en la fila 1, señale 3 factores determinantes de la demanda. Muy sencillo, tremendamente sencillo. Es decir, 1, el precio; 2, el precio de los otros bienes; 3, las expectativas del futuro; 4, los ingresos; 5, la población. Solamente les pedía 3 y me han anotado otras cosas. Entonces, parece que ni han leído los resúmenes que yo voy a enviar. Pero bueno, a veces sucede así en un año académico. Entonces, si volvemos a las clases virtuales en agosto, ay, no quiero que llegue agosto, estar tremendamente ocupado, pero siempre priorizo mis clases. Si volvemos en agosto, voy a tener que hacer en la pizarra. Cuánto no quisiera yo suprimir exámenes, les había dicho. No creo mucho en los exámenes. Lo importante es la participación en clases, trabajos en grupo, exposición, ser dinámico. Ciento y tantos alumnos, a veces es bien difícil, ¿no? Manejar muchos alumnos en un aula, ¿no? Lo ideal, ustedes tienen que saber, es máximo 25 alumnos. Pero como el Estado es bueno para criticar a la universidad, es que también la universidad, yo ya hace rato le dije al rector que debería tomar la iniciativa. Mediante la universidad tiene la unidad de planificación para justificar el presupuesto ante el gobierno, hacer un análisis de facultad por facultad y carrera por carrera, tomando en cuenta la cantidad de alumnos. Bueno, en la
las comparaciones son odiosas, que quede claro. En la carrera de química en ciencias puras, el total de alumnos es menor a la cantidad de alumnos del primero A microeconomía de contabilidad pública. ¿Ven? Son solo 150 alumnos. Felices, felices los docentes. Pasar clases con 3, 4, ya de memoria, ¿no? Ahí sí ya pues los formamos bien, los trabajamos, los hacemos leer, investigar, discutimos en clases. Bueno, eso depende también del mercado laboral, ¿no? Y eso los jóvenes se inclinan por las ciencias económicas, las ciencias contables, evidentemente. ¿Mm? El mercado laboral no está totalmente cerrado para el caso de auditores o de economistas, ¿no? Bueno, ¿quién no hace negocios en este país? Desde la micro a la gran empresa, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Las cooperativas mineras, por ejemplo, absorben bastantes, no diremos muy cientos, pero siempre tienen que su parte contable, que es clave para la parte del pago de impuestos, es importante y hay bastantes jóvenes que trabajan incluso en cooperativas mineras, ¿no? El pago de ciertos factores como la productividad, por ejemplo, o el mineral, pero el promedio es 2.5. Bien, eso yo digo, eso no cubre para nada, porque son recursos no renovables. Ahora, obviamente que hay que hacer una transformación de todo el sistema impositivo. Ya la realidad impone eso. Hay que ser justos, pero es muy importante cuando son recursos del Estado, así sea minería, en sus diferentes facetas de producción, desde el estaño, wolfram, el oro, pues está cayendo el precio del oro, ¿no? Bueno, ser justos en el pago de impuestos. Eso en mi mente está, y ya les he dicho a ustedes, que hay ciclos excepcionales cuando los precios se disparan. Entonces, si hay mucha empresa privada, se beneficia de eso. ¿Mm? En cambio, es ceteris paribus para el Estado. Si pagan sus impuestos, pero el Estado no se beneficia de qué? De los ingresos extraordinarios. Eso a mí no me parece lógico. Cuando hay ingresos extraordinarios, hasta Estados Unidos lo hace eso, jóvenes. ¿Mm? Siendo la primera potencia. Tendría que verse esa opción de aplicar impuestos extraordinarios cuando los precios en, en el mercado mundial se elevan. Bueno, el Estado también, si son recursos del Estado, también tendría que beneficiarse, ¿no? Ahí me pasaría horas enteras, pero vean, ya se nos ha ido casi 40 minutos. Ya, solamente son, en este primer examen solamente, bueno, son los, siendo concreto, ya se han ido los primeros 30 puntos. El segundo examen son otros 30 puntos. El examen es 50 puntos y 10 puntos es de yo saco un promedio de los trabajos individuales que vamos a proseguir y el trabajo de grupo. Pero yo nunca obligo, que quede claro también eso, ¿no? Cada uno ya es responsable de sí mismo. Si alguien decide no hacer trabajo, yo respeto su decisión,
respeto su decisión, pero tiene un 10%. Nada es imposible, pero sí en el segundo examen ya ajustamos un poco más. Vamos ajustando. Se los he dicho, sáquense 30 sobre 30. Hay 26, hay 27 sobre 30, pero hay unos dos alumnos que no han hecho nada. Todas sus respuestas negativas. Para esto, unos, pero bueno, no he venido a alarmarles, eso lo voy a leer como hoy día, el día martes, y cuando ya haya clases presenciales, inmediatamente devuelvo yo los exámenes. Por ahí me he equivocado. Por eso es que reviso 2 veces yo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Porque tenemos que seguir avanzando, jóvenes. Bastantes grupos Sheila. Ya oportunamente, primero estoy acabando todos mis exámenes y entramos a la fase ya de organizar los temas y el tiempo, ¿no? Primer año, no los puedo ilusionar y decir, háganme un proyecto, pero bueno, el tiempo no nos va a permitir, ya les había dicho, formular un proyecto porque necesitan más instrumentos de análisis a diseño final. No, no, no. A mí me gusta ir siempre paso a paso, sin retroceder, obviamente. Solamente quiero una idea, lo que los economistas llamamos a la idea un perfil. Listen, estoy haciendo mi tesis y bueno, no sé de qué voy a hacer, pero a ver, trae tu idea, quiero que sea mi tutor. Mira, la verdad yo siempre les digo, hago interacción social, pero en los límites que pone el reglamento. Es imposible que yo acepte 4 tutorías en un año. No, prefiero que otros lo hagan. El límite que dice la universidad son 3, pero ahí desaparecen algunos distritos, ¿no? Están con 7, 8 tutorías. Solamente yo miro nomás, porque dar clase, tener otra actividad y ser tutor, no. Para que sea una buena tesis. Hasta el momento, desde que soy docente, siempre he impuesto la necesidad de que sean las tesis de calidad antes que sea de cantidad. O sea, que haya un aporte. En cambio, con ustedes, quiero solamente levantar el sueño. Por eso, el perfil es una idea, una aproximación, para que algún día tal vez el sueño se convierta en realidad. O hay veces por cumplir con la materia, eso ya. En lo otro no me meto mucho tanto, pero siempre procuro motivar a los jóvenes. ¿Mm? Todo se puede en la vida, todo se puede. Si bien la economía de Bolivia está, yo lo veo una perspectiva nada buena. Tengo mucho cuidado de hablar de estos temas con los alumnos para no alarmar, ¿no? Lo que anoche le decía a ese joven que el año pasado fue el mejor alumno, ya egresado, está ahora bien si va a hacer test, pero ya le dije que no pierda tiempo, ¿no? En realidad, para un corto o mediano plazo, tendría, yo, yo soy soñador también, pero muy realista. Viendo todas las estadísticas de la contabilidad estatal, ¿m? De las cuentas nacionales como el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional, digo, caramba, con nuestras reservas ya casi agotadas, con un endeudamiento muy alto, vean las perspectivas, tendríamos, yo no pierdo la esperanza, esté gobernando quien esté, y ojalá
priorice la prospección, la exploración de petróleo, de gas, clave de minerales. La única posibilidad es que descubramos un pozo gasífero o petrolero, digamos. Si es de petróleo, con una producción, caramba, sueño yo, de por lo menos 500.000 de barriles por día. Y cosa que no es así, porque, por ejemplo, el total de la producción de petróleo de Colombia llega a 500.000 de barriles. Pero hay veces se han dado en algunas latitudes del globito. Algún país ha descubierto enormes, Arabia Saudita. ¿Mm? Ahora, obviamente que en la producción hay que ser racional, ¿no? Pero que podamos descubrir un pozo de 400.000 barriles por día o un pozo gasífero que produzca por día, siendo, digamos, utilizando un dato conservador, 40 millones de pies cúbicos. Ay, ese sería un buen refuerzo para la economía de Bolivia, ¿sí? Porque estos proyectos de la planta de biodiesel, repito, si lo vería a don Luis Arce, yo le dijera, muchas veces lo dije yo cuando él era ministro, pero en términos amigables, en términos económicos, ¿no? Bueno, pero en su mente creo que están otras cosas, ¿no? Al Estado hay que procurar cuidarlo. Cada peso que genera la economía estatal, jóvenes, o el sistema de impuestos, hay que saberlo invertir bien. Y este proyecto que en su monto total está calculado en 380 millones de dólares, digo, ¿de dónde lo van a financiar? Si yo intereso a un inversionista, el inversionista obviamente que lo va a reestudiar el proyecto. ¿Mm? Por eso les digo, hay el costo de oportunidad. Producir no es mala la idea. Biodiesel a base de soya, hecho algunos cálculos, el costo sería muy alto. Y en un año donde no hay guerra, he visto se cotiza, cuánto se cotiza el biodiesel, que es un derivado del petróleo, no es muy alto. Y lo he comparado con lo que podría, porque no lo tengo el puesto, con algunos datos que ha salido, podría ser más elevado. Entonces hay el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, ¿qué me dice? Que preferible importo biodiesel que estar invirtiendo un dinero en un proyecto que en su precio final va a estar por encima del precio mundial del biodiesel. Entonces no es factible. No vamos a llegar a cálculos con ustedes, porque solamente es una idea lo que yo quiero. Obviamente en base a una metodología, que lo voy a intentar reducir todavía, porque no vamos a tener tiempo, les diré. Entonces, si algún grupo me dice, voy con mi grupo, va a soñar, y dice, yo vivo en el Alto, alguien puede decir, he hecho algunos cálculos, y mi grupo, una, un, tasa de crecimiento poblacional la más alta del país, y mucha población del Alto abarata los sistemas de transportes a partir de las 6 de la mañana. En algunas zonas hay eso. Entre radiotaxistas se ponen de acuerdo.
A partir de las 6 de la tarde, ya cuando no hay mucho impacto, empiezan a operar. Ya han bajado el costo de transporte. Mm, ¿No? Ese tipo de ideas, es decir, bueno, a ver, de Sevilla de la hasta La Montes, digamos, o hasta la Plaza Alonso de Mendoza. Ah, ida y vuelta, hacen sus cálculos, cuánto cubriría el costo de transporte, donde está el costo de la gasolina, y obviamente los ingresos que necesita el conductor y si arroja o no arroja una ganancia. Eso sería para la empresa. Pero otro grupo puede decir, bueno, hemos estudiado, yo vivo, alguien me puede decir, o nosotros vivimos, no es necesario que viva. Hemos visto que en la zona de Villa Victoria hacia arriba, fines de semana, lo que les he comentado, hay muchos, hay bastantes o hay pocos locales de qué? Locales para albergar a una fiesta de cumpleaños o para un préstamo. Bueno, que hay varios, les diré, hay varios, ¿no? Bueno, pero nosotros les vamos a alquilar bajando costos, hacen sus pequeños cálculos y bueno, pero obviamente en la parte de la demanda tengo que enseñarles, decir, bueno, si hay demanda o no hay demanda, ustedes saben, el tema es de demanda. Bueno, otro grupo, algunas señoritas pueden decir, nosotros vamos a soñar, vamos a crear una microempresa que produzca chompas de alpaca. Primero vamos a ganar el mercado interno y luego con esa experiencia y una mejora en la calidad, vamos a intentar incursionar en la exportación. Es un tema que yo lo tengo pendiente. Ya hice la prueba ahora unos 20 años. Dejé administración a un grupo de señoras del Alto y de acá. Y el problema es que yo soy soñador, decía, tengo que generar empleo, devolverle al país lo que ha invertido en mí y que sean ellas las que se beneficien. Avancé muy bien, organizando en el Alto y en acá, incluso sacando algunos pesos del bolsillo y recurriendo a algunos pequeños financiamientos de organismos que yo conozco. Muchos de ellos se han ido ya del país por el tema político, ¿no? Bueno, y estaba bien. He abierto un mercado en Múnich, Alemania. Me sondearon también a mí la capacidad de producción, pero al alemán lo que le gusta son chompas de alpaca tejidas a mano. Que ellos tienen muy buenas chompas por sus industrias manufactureras, las tienen, pero encontré un nicho. Pero también al investigar me di cuenta que la industria peruana, ha elevado la productividad, pero cometieron un error los peruanos. Pero le estoy contando de hace unos 14, 15 años atrás, de hacer creer al comprador europeo que esas chompas son 100% de lana de alpaca. En un principio les fue bien, pero países industrializados jóvenes se las saben todas. Habían hecho control de calidad y encontraron que no eran de alpaca 100%, sino estaba mezclado con lana sintética. Y ahí se les cayó el mercado. Bueno, luego me enteré que reacondicionaron, pero bueno, yo ya no tengo los datos porque me alejé de esa línea de producción. Todo se puede, les digo, hasta en su momento, sacándole tiempo al tiempo, cuando yo sondé un boliviano que tenía una empresa de turismo, me planteó que yo le venda 20.000 chompas de alpaca tejidas a mano para llevarlo a Australia.
donde su hijo es empresario del turismo, era piloto boliviano, que de muy joven se fue allá. Y él me decía que en Australia tiene una tienda de chompas, y qué mejor cosa que sean de Bolivia. Pero vean, 20.000 chompas en un trimestre. De mí apenas mi producción, porque yo he logrado entender que no es a dedicación absoluta. Eso implica muchas cosas, ¿no? Me di fuerzas y no, la producción no llegaba ni a 100 chompas por mes. Yo le dije la verdad, que no tengo por el momento esa capacidad de producción. Pero los ingresos eran para las señoras. Y un pequeño porcentaje era para cubrir un alquiler de una tienda en la Linares. Lo dejé todo armado. Me fui feliz a un proyecto que, que dirigí en Cochabamba. Dije, ya las señoras se han capacitado, ya tienen algunos ingresos. Yo podía convertirlo en una empresa privada, pero era soñador, pensaba en la autosuficiencia de los hombres y de las mujeres, y sobre todo de las señoras de pocos ingresos, ¿no? Lo convertí en cooperativa. Cuando volví, solamente era teléfono, creo que les he comentado, se habían peleado entre ellas, lo habían liquidado la materia prima, todo. Lo que me quedó, regresé y me decepcioné. Dije, esto no marcha. Por eso es bueno incentivar la parte privada, ¿no? Y tuve que cerrar la cooperativa. Les dije. Bueno, así, hay algunas ideas que vayan entre ustedes pensándolo, pero yo les voy a lanzar algunas ideas también, ¿no? Lo importante siempre es sondear el mercado. ¿Mm? El mercado interno inicialmente. Otros se quedan en el mercado interno porque hay veces les va bien. ¿Mm? Antes era, no diremos super negocio, antes era un buen negocio algunas oficinas de internet, por ejemplo. Pero cuando ya se vino la pandemia, no gran parte, todos los que podían y tenían hijos que estaban en colegio, ¿no? Hicieron un gran esfuerzo para, bueno, tener internet. Entonces cayeron esas salas de internet. Pero he encontrado en una zona yo que subsiste una sala de internet, pero lo ha variado. Muy imaginativo el joven que lo implementó. Creó no solamente eso, sino introdujo juegos didácticos, clases virtuales. Él me dijo que cubre sus costos y tiene algún excedente. Ese tipo de ideas simples, lamentablemente solamente va a ser idea. Ni siquiera el tiempo no nos va a permitir entrar a un estudio de prefactibilidad. Pero en su momento les voy a explicar, tiene que tener una base estadística de análisis. Es muy importante eso, para ver si la demanda es satisfecha en el mercado o el mercado está insatisfecho. Entonces, si hay una insatisfacción del mercado, entonces yo incursiono en eso. Que puede ser un producto alimenticio o un servicio muy particular o una pequeña unidad o un instituto. Síntesis, quiero despertar esa cualidad que todos tienen, sobre todo los jóvenes, algo que está dormido en el cerebro, ¿no? Bueno, lo pueden tomar, lo pueden hacer para cumplir con la nota. Con mí no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Pero deberíamos de insistir mucho en ese sueño que a nivel mundial en gran medida se está impulsando, ¿no? ¿Mm?
No necesariamente, a ver, cierro con esto, ay Dios mío, miro el reloj, es terrible. Steve Jobs, el inspirador de la Apple, tenía esa cualidad, tenía esa cualidad, muy creativo, muy imaginativo. Él no era un genio sentado en el ordenador, pero en su mente estaban las ideas que parecían difíciles, imposibles, pero él lo llevó a la práctica. ¿Ve? Eso sí, los ingenieros, muy capaces. Entonces, a ese personal altamente calificado, él transmitía las ideas y quienes lo llevaban a la práctica, para mí los verdaderos genios, son esos creativos, esos imaginativos. Y es eso lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas tecnológicas, ¿no? La de Tesla, hasta los mismos accionistas, ¿no? Del Twitter, y de la IBM, de Intel, ¿no? Caramba, reclutan esas ideas. Muchas empresas norteamericanas, algunas europeas, algunos, algunas empresas japonesas, incluso tienen gastos de preinversión, es decir, a fondo perdido. Ahora, obviamente, no lo chauchitan, ¿no? Una empresa japonesa, no es necesario conocer su nombre, tiene presupuestado para lo que llamamos nosotros el capital semilla, ¿no? Para descubrir talentos en América Latina. Obviamente, primero lo comprueban y ellos verifican que puede tener una proyección y lo financian, ¿no? Hay una empresa japonesa norteamericana que le ha pedido autorización al gobierno del actual partido en ejercicio. Se han negado. Bueno, realmente eso ya es nefasto. Así vengan $100 del exterior en estos proyectos que yo les digo, es bienvenido sea, bienvenido sea. Estos modelos estatistas, mucho estado, no son, no tienen proyección, jóvenes. Esa es la palabra. Pero para que vean, en este siglo XXI hay todavía países donde creen que el bien amadito Estado todo lo debe hacer. No, no, no. Eso es no entender el rumbo de la historia y el rumbo de la economía. ¿Ya? Espero que hayan tomado nota de lo que estoy mencionando en el campo comercial, en el campo financiero, jóvenes. Caramba, ¿no? Sin confiar mucho, pero hay fundaciones en Europa, en Estados Unidos, jóvenes, que en temas incluso de salud hacen importantes preinversiones, ¿no? Mm, uf, hay que soñar, pero sin perder de vista y- que la idea personal de ser muy buen profesional. Para eso capacítense, son buenos profesionales, siempre los atrae. Y uno tiene que buscar también el ritmo, el rumbo para eso, ¿no? Aprendan a soñar, dedíquenle al día, si es que pueden, una media horita. El otro tiempo saben en lo que ustedes están invirtiendo, ¿no? Yo les digo así, estoy sobrecargado lamentablemente de algunos trabajos, encima mis clases. Yo tengo mis momentos también de descanso, ¿no? Yo no soy una máquina. Bueno, pero procuro estar siempre ocupado en ese tema, ¿no? Una de las cosas que más me apasiona es la parte económica, pero también pienso en el país. Yo tengo mi grupo de estudio de economistas que los llaman los neoliberales, ¿no?
han sido gerentes en su momento del Banco Central y otras instituciones, ¿no? Algún día les he dicho, hasta pueden crear su propio mercado para una actividad específica, ¿no? Muchas cosas pueden sustituir. Los políticos dicen, nosotros vamos a sustituir las importaciones, pero nunca lo llevan a la práctica. Crear un fondo de inversión cerrada, por ejemplo. Los que hay tienen mucha demanda. ¿Por qué? Porque gran parte de la población, es una pena, ¿no? Está en el sector informal. Y eso no se da, lo he comentado de estas. Antes de la pandemia, a don Luis Arce, sí, sí, buena idea. Pues de ahí me he dado cuenta que lo que más les interesa es gozar del poder político. Pero hay que quererlo al rojo, amarillo y verde, ¿no? Bueno, algunas ideas ojalá la vayan concretando cuando ya hablemos de los esquemas, ¿no? Retomaremos esta media hora, por favor, porque me pongo a hablar de economía, de lo, de la perspectiva de los jóvenes. Y yo, al contrario, tengo un amigo que me dice, no, estoy haciendo el esfuerzo para mandarlo a mi hijo a Estados Unidos. Otro me dice, quiero que se vaya a otro país. Aquí está la respuesta en nuestro país. Pero bueno, si alguien puede, va. Pero hay que volver, hay que ayudar al desarrollo económico del país. Eso es importante. Bueno, hemos llegado a la parte del equilibrio de mercado, ¿no? ¿Bajo qué condiciones el proyecto, el equilibrio se da, ¿no? Obviamente son dos que operan en el mercado, los productores y los consumidores, ¿no? Pero bueno, tiene que darse ciertas condiciones en la economía. ¿Mm? Vemos cómo este factor externo, inesperado además, uno, la pandemia, algo estaba amortiguando la pandemia, surge este conflicto bélico que ha desequilibrado incluso los precios en los mercados internos, incluso de países como Estados Unidos y Europa. Y por supuesto, en otros continentes, ¿no? En Sudamérica, les he venido comentando, ¿no? Ha surgido la inflación en Perú, Chile, Colombia, Ecuador. Veo, yo no me alegro de lo que pasa en la Argentina, que está pensando, sino por la población, que ese fenómeno se dé en Bolivia. Uy, por Dios, que no. Hay, vean, creo que hay 1 o 2 millones de bolivianos que están en la Argentina, ¿no? Vean el impacto, no solamente de nuestros coterráneos, sino de los mismos ciudadanos argentinos. ¿Mm? A tal punto ha perdido su poder de compra del peso argentino, ¿verdad? Ahora, obviamente a nosotros, en cierta manera, nos beneficia. ¿Por qué? Porque la producción de la economía de la Argentina tiene que encontrar mercados, porque su mercado interno se ha achicado por el tema de la pérdida del poder de compra. Entonces, está entrando se ha multiplicado el contrabando, no solamente a Bolivia, sino al Brasil y a algunos otros países como Paraguay, el caso de la Argentina. Bueno, algunos a nivel de gobierno creo que se alegran. ¿Por qué? Porque le ayudan a que no madure la inflación, ¿no? Es una inflación contenida, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? A ver, eso he venido comentando. ¿Mm? Porque es una medida. ¿Qué hace el Estado para que el precio del trigo, del diésel, de la gasolina en particular no se dispare? Porque está subvencionando. Pero la subvención tiene un costo, la pérdida de las reservas netas del país.
Por eso Chile, pese a que hay un presidente relativamente joven, socialista, pues no ha podido moverlo, porque si le han dicho mueves y se cae el mercado. Ahora está con problemas de inflación. ¿Por qué? Porque aplican precios de mercado. Es decir, sube el precio de la gasolina en el mercado mundial y sube el precio de la gasolina en Chile, Perú, Argentina. Argentina tenía subvención, pero le ha pedido un soporte al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le ha dicho, ¿cómo? Si siguen subvencionando, esto se va a multiplicar. Entonces no le quedó otra que a la Argentina que, bueno, aplicar precio de mercado. A eso llegan pues, gobiernos populistas, ¿no? Lamentablemente los 20, 30 años últimos, con ciertos intervalos, el populismo al argentino para que vote por ellos, ¿qué le daba? Fútbol, asado y vino. ¿Con esto qué quiero decir? Que todo quería subvencionarlo y lo subvencionaba. Feliz el argentino. Pero eso a costa de qué? De, una de un elevado endeudamiento externo. Muy preocupante la deuda externa de la Argentina, ¿no? Bueno, tienen que hablar de macroeconomía para explicar qué ha pasado y qué pasa cuando hay factores exógenos o endógenos, que en algún momento ese equilibrio encontrado en el mercado puede sufrir una presión por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, ¿no? Hemos subrayado, y tengo que reiterarle siempre, que cuando hay equilibrio en el mercado interno, eso puede durar un tiempo. Mejor si lo estimulo con políticas estatales para que ese equilibrio dure un buen tiempo, sin decir tantos años. Para que persista, obviamente que hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar en la economía de un país, digamos, por la vía de la industrialización, pero con políticas claras, cosa que no aparezca la inflación. El norteamericano, el europeo, bueno, la condición ha sido industrializarse. Por eso para ellos ahora ya es desagradable que aparezca la inflación, ¿no? Que está bordeando el 5, el 6 y llegó hasta el 8% en Estados Unidos. Pero subiendo las tasas de interés han logrado bajarlo al 7%. Bueno, están en eso, ¿no? Es decir, no, este aparente equilibrio no solamente responde a un acierto interno, lamentablemente ahora hay factores pues externos. Casi todos los países no somos autosuficientes en todo. Ese flujo circular de la economía donde hay dos sectores, empresa y, y población, eso tuvo su momento en la historia, pero en la medida en que se desarrolló la economía y el mismo capitalismo, ya no es suficiente. Ahora vean la productividad o la oferta de bienes y servicios puede que haya entrado en economías de escala, por eso la producción de China en el rubro, para no extenderme demasiado, en el rubro de la ropa, han bajado costos, pero con tecnología externa, ¿no? Y eso mucho más antes de la pandemia, lo han abaratado, pues. Hay ropa para los europeos, pero con tecnología extranjera en China. Hay ropa para los ciudadanos de Estados Unidos, obviamente también con tecnología norteamericana. Hasta había, no es que ha desaparecido, pero tampoco tiene ya la potencialidad de hace 10 años, hasta ciudades enteras en China, lo único que hacían era producir con tecnología, incluso norteamericana, que producían juguetes para los niños norteamericanos. Vean,
bajando costos y variando la tecnología. Exitosos. Todo tiene su tiempo. Entiendo yo que había unas 2 ciudades, ahora solamente hay una media ciudad que se dedica a eso. Bueno, entonces, un equilibrio interno del mercado de cualquier país se alcanza cuando en el contexto interno y en gran medida en el contexto externo no hay interferencias, no hay señales de desajustes. Pero insisto, no es que yo dé vueltas en el asunto. Esta maldita guerra, vean cómo ha desequilibrado las economías, cómo ha generado inflación. ¿Por qué? Por la subida de los precios, ¿no? Bueno, y cuesta volver a encontrar un equilibrio. En la inflación van timbrando los precios, ¿no? Ahora, obviamente hay que tener instrumentos para ir controlando, pero no es fácil, nada es fácil. Si al menos hay un factor externo. Muchos bienes y servicios, no solamente en Bolivia, en muchos países, para producir determinados bienes finales, importan insumos. Yo le preguntaba a un artesano que vive en el Alto y tiene un puestito en uno de los mercados. Eso lo hace su hija o hay veces su hijo. Con él yo conversaba y dice, bueno, mire, la ropa que yo conozco utilizo materia prima del Brasil. Y lamentablemente ya subió la materia prima y yo tengo que ganar. Por eso es que lo subo el precio de esta ropa, ¿no? Y se ha caído la venta, dicen. Imagínense, es eso, ¿no? O sea, cuando yo produzco un bien y utilizo insumos externos porque no hay una producción interna, yo me puedo generar un desequilibrio económico en mi función de producción. Entonces, espero que con estas puntualizaciones me comprendan bajo qué condiciones se puede generar un equilibrio del mercado, ¿no? Que puede ser frágil o puede durar. Algún día la humanidad deberá desechar de su agenda estos conflictos bélicos, ¿no? Pero lamentablemente hay intereses, ¿no? Y eso es lo que hace daño, lamentablemente, ¿no? Alguien me puede decir que yo soy demasiado jesucristiano, creer de que todo el mundo debemos solamente unirnos. Esa es mi idea, les digo. Que es religiosa, seguramente que es. Pero yo digo, ¿qué pasa con la humanidad? ¿No? Pero bueno, sigamos. Hemos subrayado, hemos explicado, ojalá quede claro. Pues, al calificar los exámenes me estoy dando cuenta, no sé si he llegado bien o qué es lo que pasa, ¿no? Hemos dicho que puede haber ajustes en el equilibrio del mercado si la relación entre el precio y cantidad no estuviera afectada por otras variables como las que acabo de mencionar. El punto de equilibrio de un mercado sería un punto fijo. Esto puede durar un tiempo, mejor si dura mucho. Eso significa que la economía de ese país está por los caminos correctos, ¿no? Sin embargo, en la realidad, las curvas de oferta y demanda se desplazan constantemente. Puede haber un desplazamiento hacia la izquierda o a la derecha, obviamente en respuesta a los cambios que se producen en las variables, ¿no? Bueno, siempre tendría que haber una sobreproducción. Si hay una sobreproducción en algún bien, ¿qué pasa con el precio, Jorge, de un bien? A ver, la señorita Wendy Chávez. No quiero mirar el reloj. Oh, Dios mío, 10:22. Ya prohibido hacer análisis económico desde la próxima clase. Avanzar, avanzar y morir, avanzar y avanzar. A ver, Wendy. Sí, licenciado.
¿Está Si clara mi existe, pregunta o no? si existe una sobreproducción, ¿verdad, licenciado? Sí, ¿qué pasa con el precio? A ver, Si hay una sobreproducción, entonces el precio tendría que reducir. tendría que, Reducir. claro, ese es el problema, ¿no? Pero qué mejor cosa, ¿no? Que haya una sobreproducción. Ahora, claro, a una empresa productiva no le convendría eso. ¿Por qué? Porque ya han echado, no es que no le convendría, yo puedo elevar la productividad, digamos, de un bien que produzco, supongo que en el mercado interno, pero al elevar la productividad, al ampliar las instalaciones, tengo que tener la idea clara de que esta nueva maquinaria me va a permitir multiplicar la producción. Y tengo que vender, no puedo perder. Entonces, yo ampliaría instalaciones siempre y cuando encuentre otros nichos de mercado para que cubra mi producción. No se olviden, toda oferta puede crear su demanda, ¿no? Es eso lo que sucede. Hay veces, ¿por qué, digamos, sube el precio de algún bien? El productor, hay veces, o el monopolista o el duopolista o el oligopolista puede generar condiciones para que suba el precio. Es lo que hace la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Cuando no hay conflictos bélicos, cuando no hay pandemias, cuando el precio se deprimía, la Organización de Países Exportadores de Petróleo veía que el precio caía. Entonces entre ellos se ponían de acuerdo y decían, vamos a reducir la producción. Y al reducir la producción había demanda de petróleo y el precio, por supuesto, que subía. ¿No? Hay formas, hay mecanismos. Entonces, cuando emprendemos una empresa, así sea pequeñita o mediana, siempre debemos estudiar el comportamiento del precio. Debemos identificar si hay una demanda satisfecha o hay una demanda insatisfecha. Existen aquellos bancos pymes que operan pequeñas y medianas empresas y con la población informal. ¿Por qué la demanda, Wendy, por qué la demanda va a ser constante de microcréditos en Bolivia? A ver, Licenciado, tal vez porque en nuestro país hay más microempresas y medianas empresas. Entonces claro. muchos recurren a créditos. Además puede haber pues un señor o una señora que no necesariamente tenga una empresa familiar, puede tener ella una actividad, digamos, personal y necesita capital de operaciones. Mm. Ese es el problema de la economía boliviana. Y siempre van a seguir creciendo estas entidades de microcrédito. ¿Por qué? Porque gran parte de la población está en el sector informal. Antes, cuando alguien iba a un banco comercial, el banco comercial le ponía obstáculos burocráticos en algunos casos o con tasas de interés muy elevadas. Y ese es el mérito de los bancos de microcrédito. No exigen garantías, ¿no? Materiales. Ahí ves, depende de cada institución. Dice, bueno, ¿quién te garantiza? Mi entidad, el oficial de crédito, le damos. Usted ya muy bien ha demostrado que tiene un comercio en la Justus o en la 16 de julio. Pero ¿quién le garantiza? Una compañera. Perfecto. A veces la garantía individual o la garantía de todo un grupo. No le pide a ver, traiga sus papeles de su casa, lo que hace un banco comercial. Que hay un riesgo, pero interesante.
Es decir, la morosidad sobre todo en los 2 años y medio de pandemia, yo diría ya 3, porque ya se está yendo julio, perdón. La morosidad no ha sobrepasado el 2%. Vean, qué interesante. Ese es un dato revelador. Ahora que todo puede pasar, ¿no? Hay así, por eso es importante ir comprendiendo la realidad. Yo siempre voy a comentar eso porque soy un convencido de que la actividad personal es muy importante, ¿no? Pero sin dejar de estudiar, cuestión de ordenarse, o que esa idea esté en el cerebro y alguien dice, primero voy a sacar mi título, de seguro mi formación profesional, cuando ya esté ejerciendo, lo voy a ir llevando a la práctica, ¿no? Es larga la historia del microcrédito en el mundo, en Bangladesh, en los países asiáticos, en América del Sur y por supuesto en las economías como la de Bolivia, Perú, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, siempre hay que estudiar esas dos variables. Puede que haya el equilibrio, habíamos dicho, pero hay veces, por lo que he venido explicando, el desequilibrio puede venir por el lado de la oferta o el desequilibrio puede venir por el lado de la demanda, ¿no? Por eso es que yo digo, los cambios, bien sean de oferta o de demanda, tienen efectos previsibles, tanto sobre el precio como sobre la cantidad. Por ejemplo, lo que yo le pregunté a la señorita, bueno, cuando disminuye la demanda, o sea, cuando la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda y la oferta permanece constante, es decir, con su mismo nivel de oferta y de productividad, tanto el precio de equilibrio como la cantidad disminuye. Por el lado de la demanda, ¿no? Eso que quede claro. Cuando la demanda aumenta, o sea, cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y la oferta permanece constante, tanto el precio de equilibrio como la cantidad aumenta. Hay veces hay factores que influyen para eso. Las expectativas del futuro, la incertidumbre, ¿no? Caramba, el ser humano lo ha convertido en un caos, hay veces, este mundo, ¿no? Son otros los intereses que influyen sobre eso. Ahora, por otro lado, no por otro lado, yo diría tomando en cuenta las dos expresiones, tanto los cambios de demanda como de oferta tienen evidentemente efectos previsibles, bien sea sobre el precio o la cantidad, ¿no? Entonces, sobre esta premisa, yo planteo dos opciones. Repito, repito, que tanto la demanda como la oferta pueden tener en una coyuntura efectos previsibles, bien sea sobre el precio o la cantidad. Entonces lo explicamos en dos puntos. Uno, cuando la oferta y la demanda aumentan o también disminuyen simultáneamente, ambas. El efecto sobre la cantidad de equilibrio es siempre conocido, pero el efecto sobre el precio de equilibrio depende de qué, de las magnitudes relativas de los cambios. Cuando tanto la demanda como la oferta simultáneamente aumentan, ¿esto qué quiere decir? Que ambos se desplazan hacia la derecha. Entonces, si ambos se están desplazando, por supuesto que el equilibrio aumenta. O por otro lado, tanto la oferta como la cantidad disminuyen, pero siempre y cuando se desplace la curva de oferta hacia la izquierda. Entonces, la cantidad de equilibrio siempre disminuye.
Pero no se olviden, nosotros los consumidores estamos representados por por la demanda que se da en el mercado, el ingreso disponible del consumidor. Por eso la mamá o el papá cuando van, o uno de los hijos o hijas van al mercado, el instinto nos dice que si sube el precio de un bien, entonces va a minimizar su consumo para amortiguar la subida del precio. No es necesario que conozca microeconomía. Uf, hay señoras y señores. Yo conozco en particular una pareja, les diría, que lo llevan tan bien sus gastos familiares, lo van anotando. El último fin de semana, yo veía una señorita, un joven igual que usted, en un mercado de una de estas zonas, ¿no? Veía que anotaba, a ver, a la señora que vendía frutas, le decía, ¿cómo está esta fruta? Ya, y un poco se hacía rebajar, y decía, pero yo te pago tanto. Yo la miraba a ella y ella no se dio cuenta, porque yo estaba casi al lado, también intentando comprar fruta. Y ella llevaba anotado todo, ¿ven? Meticulosa la niña. ¿Mm? Seguramente hasta había un techo, ¿no? Un techo en el gasto del rubro de las frutas. Me imagino que su señora madre o su señor padre le decían, bueno, esto es. A veces así es la familia cuando está bien organizada, ¿no? Puede darse también otra posibilidad. Cuando la oferta o la demanda aumenta y puede que aumente la oferta y disminuya la demanda. Aumenta la oferta, por supuesto, estimulado. ¿Por qué puede aumentar la oferta, Wendy? ¿Qué variable lo induce al productor? Por los demandantes, licenciado. Yo digo, cuando el productor, así sea la vendedora, digamos, intermediario, entre el productor y el consumidor y los vendedores, digamos. ¿Mm? ¿En qué momento puede aumentar la oferta? Hay una Mm, variable muy importante que lo estimula a la oferta. ¿Cuál es esa variable? la cantidad, licenciado. El precio. El precio. El Ay, precio es la variable más importante. Ya no hay por dónde perderse, ¿ven? Los efectos que ha causado el incremento de precios del petróleo, ¿ven? Su efecto multiplicador, lamentablemente, ya no es a nivel de Europa nomás, ya es mundial. Pucha, me da miedo, les digo, me da miedo a mí en el sentido de que cómo estos conflictos, ven, hay países que han ido impulsando su desarrollo con un gran esfuerzo, pero de pronto este factor no humano para mí, les digo, la guerra ha desequilibrado. Ahora, cuando yo he dicho que el precio del petróleo se ha incrementado por una demanda especulativa, obviamente que hay especulación en algunos grandes intermediarios, o en grandes productores, o en brokers. Que los hay cientos, especuladores. No, no en nuestra fruta, por ejemplo, sino en materias primas que son claves, como el petróleo, el gas, algunos tipos de minerales, ¿no? Pero volvamos a nuestro ejemplo. Uy, Dios mío, 10:36. ¿Tienen clases, Wendy? ¿Usted con quién pasa? sí, licenciado de administración, con el Uy, licenciado. debe estar esperando el profesor. Perdón, jovencitos. Continuamos el día martes. Desde el primer minuto solo